Regreso a su programa Criterios. Hoy estamos con el doctor Bernardo Guerra. Gracias por haber aceptado la invitación, doctor. No, gracias a ustedes por este espacio, pues, por Es permitirnos aquí expresar. Pues, maravilloso. Exdiputado de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional. Pero además es un médico que trabaja en un ambulatorio, en el Centro de Atención Primaria. Y nos ha dado una noticia bien agradable, ¿no? Nunca has ejercido privado. sí, nunca, desde que me gradué hace 29 años, me he dedicado a la medicina O sea, pública, que has a la estado una asistencia, vocación de servicio permanente. seguramente, pues, o sea, puedo hablar con propiedad de la realidad del sistema de salud en el ¿Cómo lo país. ves ahorita, precisamente eso, el Sistema Nacional de Salud? Mira, yo no pensé en mis años de graduado que iba a vivir una situación tan drástica en el sistema de salud, en las condiciones que se encuentran los centros hospitalarios, en las condiciones que se encuentran los centros de salud por el desabastecimiento médico-quirúrgico, por los problemas de infraestructura, por los problemas de equipamiento. Y vamos más allá con problemas de recursos humanos. Pero bueno, lo más grave y dantesco es la deficiencia y las carencias de medicamentos que se necesitan a diario, no solo para darle una atención digna a quienes asisten a nuestros centros ambulatorios, a nuestros hospitales, sino para permitirle al paciente, una vez que uno ha ejercido y se ha formado en estas universidades del ¿Qué país. cifras manejas ahorita en Fíjese, este momento? hay un desabastecimiento. Hay en los análisis que se han hecho de la dotación Ujú. médico-quirúrgica en hospitales y ambulatorios, bueno, se habla entre un 75 y un 80%. Unos hablan de unos valores mucho mayores. Pero el problema más grave es que la respuesta, porque una vez que uno ve al paciente y lo diagnostica y, bueno, le hace sus indicaciones, pero resulta que, bueno, ya no sabemos qué mandar a los pacientes porque las indicaciones que uno le hace a estos pacientes no logran encontrarlas en las redes de farmacias públicas, que es lo más grave. Y sobre todo, Germán, estamos hablando de los pacientes con enfermedades crónicas, pacientes hipertensos, diabéticos, pacientes con enfermedades oncológicas que no encuentran los medicamentos y no encuentran los medicamentos, se someten a una inestabilidad y hasta un problema que puede terminar en un desencadenante grave para el paciente, pues, es Pero decir, ha la habido un muerte. programa, Bernardo, de apoyo por parte del gobierno de dar gratuitamente medicamentos de alto costo. ¿Cómo está esa situación actualmente? Fíjate, cuando ese programa se inició, muy bueno, bienvenido, porque los medicamentos de alto costo le permiten a estos pacientes que sufren de enfermedades oncológicas o enfermedades como el HIV, el SIDA, permiten tener acceso. Pero resulta que desde hace unos años, en estos últimos años, se ha visto afectado esos medicamentos de alto costo. Bueno, y para la prueba es que uno se acercaba al IBS, donde se expedían esos medicamentos, encontraba a personas que estaban desde las 3 de la mañana haciendo cola y te dan un límite para adquirir los medicamentos. Es decir, una cola que si llegabas en el número 200, bueno, ya se acababan los medicamentos o no tenías el acceso. Y nosotros, desde la Asamblea, desde el Parlamento, nosotros alertamos en más de una oportunidad ese problema porque la mayoría no encontraban cómo adquirir los medicamentos, no solo los del alto costo, sino los de a diario. La diálisis, por ejemplo. Bueno, fíjate, con el problema de diálisis es una situación grave, crítica, como en los otros sectores del sector salud, porque el tema de las diálisis, comencemos con lo que decía uno de los participantes ahí, que no encuentran soluciones. Para realizar la diálisis es fundamental tener una serie de soluciones y medicamentos. Entonces, estos pacientes que ameritan por lo menos 3 veces a la semana realizar la diálisis, se encuentran algunas veces que han tenido que prolongar esos tratamientos para purificarse, porque es una especie de purificación, de filtración, porque sus riñones no Pero están eso es funcionando. gratuito, ¿no? Eso Eso lo sí, provee el el Estado. seguro, el seguro social Sí. tiene un programa que permite el acceso a estos tipos de pacientes. Ahora, Bernardo, más allá de la diatriba política, ¿qué hacer, pues, para resolver estos problemas que nos afectan a todos, ¿no? Sí, mira, lo primero es que el gobierno, en este caso el Ministerio del Poder Popular para Salud, que es el rector de la salud en el país, y bueno, quien está al frente de la máxima magistratura, el presidente, entienda que hay un problema en el sector salud. Primero hay que entender
que hay un problema, que existe una crisis y que reconocerla. Si no reconocemos la crisis, que tenemos una deficiencia, no podemos atacar los problemas. Y Pero una no es un vez, problema económico fundamentalmente eso, Bernardo. aquí el problema, porque el problema económico que el gobierno acaba de mencionar es que hubo una baja en los precios del petróleo, Ajá. que no hay divisa. Pero es que el problema con la crisis de salud se viene arrastrando hace varios años atrás y ya nosotros, yo estuve 5 años en el Parlamento y veníamos ya alertando de lo que estaba pasando ahí. ¿A qué nos referíamos? En primer lugar, que quienes asumían el Ministerio de Salud, bueno, no estaban siguiendo las políticas sanitarias que debían a ejercerse. Ha habido mucha ineficiencia, ineficacia, y bueno, y eso bañado en un marasmo de corrupción, bueno, que se pierde de vista. Nosotros alertamos, hicimos muchas denuncias, Germán, ante la Contraloría, ante la Fiscalía, y no denuncias políticas, sino para que se corrieran muchas cosas. Y dentro de, en primer lugar, eso que te decía, que es el aceptar que hay una deficiencia, que hay un problema, es reunir a todos los factores que tienen que ver. Hay que reunir a las universidades, hay que reunir a los gremios, hay que reunir hasta a los sectores, a las sociedades médicas, y sentarnos todos en una mesa a buscar una Pero ¿por solución qué en no se conjunto. hace? Bueno, el gobierno no ha permitido, yo no he entendido porque nosotros lo solicitamos en más de una oportunidad, y te lo digo con propiedad. Desde el Parlamento yo en una oportunidad solicité en una de las sesiones en el Parlamento establecer una mesa de trabajo con la sociedad farmacéutica, con las clínicas privadas, con representantes del gobierno y con el Parlamento. Bueno, y te puedo contar que hicimos una reunión y después cuando nos íbamos a reunir con las aseguradoras, porque era parte del problema, dieron una orden de congelar esas conversaciones. Entonces, bueno, nosotros tuvimos la voluntad política y la voluntad de querer resolver el problema, porque esto no es un problema de partidos políticos ni de colores, porque cuando yo estoy en un hospital y yo soy un médico activo, quien llega al centro ambulatorio o a cualquier centro de salud, bueno, ahí no está diciendo yo llevo con este carnet o soy del partido cual, no, va con una dolencia y bueno, nosotros debemos de prestarle una atención y debe ser una atención digna. Y entonces ahí el problema no es de color ni tampoco se puede politizar, porque al parecer uno lo que entiende es que ha habido un exceso de darle un matiz político, pues eso, la salud Sí. es un derecho social fundamental. Sin embargo, en el Parlamento actualmente se está solicitando declarar crisis humanitaria en salud y eso, por supuesto, ha sido rechazado por el gobierno. ¿Qué crees tú de eso? Fíjate, nosotros hemos llegado eso es una frontera, porque la crisis se ha profundizado tanto, porque estamos hablando de una crisis únicamente de que si no funciona un equipo de aire acondicionado, sino estamos hablando que se está poniendo en riesgo la vida de la persona, de la vida de quienes están sometidos a mayor alto riesgo, las personas de la tercera edad y los niños. Entonces, tenemos que hablar de una crisis humanitaria, inclusive, hubo un acuerdo con el bloque del Gran Polo Patriótico con la Mesa de la Unidad a cambiar el nombre de ese acuerdo. Y Sí. se le cambió el nombre del acuerdo y, sin embargo, no votaron para plegarse a esa crisis humanitaria. Entonces, esa crisis humanitaria lo que traduce es que hay un auxilio. Hay un auxilio porque las condiciones en los centros de salud son dantescas. Cuando tú revisas, por ejemplo, en el área quirúrgica de algunos hospitales, bueno, resulta que hay una cola de pacientes por operaciones electivas porque los pabellones, las áreas quirúrgicas no están competentes para operarla. Entonces, bueno, la gente, hay unas condiciones de espera de meses para poder operarse y no se puede operar porque desde el punto de vista de dotación médico-quirúrgica no la hay o de equipamiento de esos centros ambulatorios. Y Germán, yo voy un poco más allá. Recientemente, la ministra Luisana Merlo, ministra de Salud, dio unas declaraciones que, oye, bien temerarias por parte de la ministra y bueno, había que tener una cara bien dura para lo que dijo la ministra en ese momento. La ministra dijo que aquí no había problemas de dotación de medicamentos, que los pacientes podían encontrar sus medicamentos en las redes de farmacia, en los hospitales y que había una producción del 75%. Y entonces, bueno, yo le diría a la ministra que vaya a los hospitales y que le pregunte a los pacientes, porque realmente eso no es cierto. Bueno, yo lo que le aconsejaría a la ministra Claro. Bernardo, vamos a seguir hablando de ese tema, pero vamos a escuchar unas preguntas que nos dice la gente desde la calle y nos las respondes en el próximo segmento.